el 11 de agosto de este año. Como complemento a semejante anacronismo y ofensa a nuestra soberanía y a la paz que ha caracterizado siempre esa paz a nuestra América Latina y caribeña, la administración Trump impuso sanciones económicas ilegales a nuestra economía el 25 de agosto con la finalidad de hacer sufrir a nuestro pueblo para forzar cambios no democráticos en nuestro sistema de gobierno. En su discurso de hace una semana, Donald Trump apeló a la trasnochada retórica ideológica de la Guerra Fría, al mejor estilo inquisidor de Richard Nixon y el senador Joseph McCarthy, para reiterar sus amenazas contra nuestro país y contra la hermana República de Cuba. Venezuela siempre procurará el diálogo con respeto mutuo con el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, como pueblo libre que somos, estamos dispuestos a defender nuestra soberanía, nuestra independencia y nuestra democracia en cualquier escenario y bajo cualquier modalidad. Amigos de Venezolana de Televisión, bienvenidos a este programa especial. Hoy tenemos unos invitados que van a estar hablando sobre este tema que abordó, uno de los tantos que abordó el canciller de la República Bolivariana de Venezuela en la Organización de Naciones Unidas. ¿Se está reactivando el plan de violencia en nuestro país? ¿Qué significa que el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica vaya a un escenario donde se supone se deben encontrar los países para entenderse, para ir a las negociaciones, para garantizar la paz del mundo? Y resulta que este presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla de guerra, de acabar con Corea, de amenazar a Cuba, a Venezuela. Estos son temas, digamos, de mucha actualidad que vamos a abordar con nuestros invitados. Le damos la bienvenida inmediatamente para aprovechar el tiempo. Se trata de Francisco González, abogado, internacionalista, especialista en sistemas de integración, y también tenemos invitado desde Colombia a Cristian Palma, docente universitario. Él es docente del Pedagógico de Bogotá y digamos, especialista en las ciencias sociales. Vamos a arrancar con esta reflexión que hacía el canciller de la República, Jorge Arreaza. Él decía que los Estados Unidos pretende tomar por asalto el poder político en Venezuela a través de la violencia, o por lo menos eso fue lo que quiso decir. ¿Eso está, según tu opinión, Francisco, en el ambiente? A ver, hoy creo que ha sido un día precisamente especial en esa temática, porque vimos que en sectores del este de Caracas pues se han reactivado grupos de nuevo, violentos, que estaban muy activos antes de la elección de la constituyente, ¿verdad?, del 30 de julio, y hoy precisamente se reactivan. ¿Por qué? Antes de que nos viniéramos a la entrevista, pues revisábamos los medios internacionales, y sí, hace cuestión de horas se acaba de reunir otra vez Almagro con un comisionado de derechos humanos en la ONU para reactivar el plan contra Venezuela. Y por otro lado vemos que el discurso de Trump pues allá en la ONU pues es como que el inicio de esa pre-campaña en la cual se busca pues intimidar también para que, como bien las elecciones también del 15 de octubre, pues toda esta orquesta internacional dirigida desde Estados Unidos pues tiene sus correlativos también en lo interno de Venezuela. Francisco, ¿será que se le está pareciendo demasiado esto a una democracia? Y efectivamente ellos lo que necesitan en el ámbito internacional es tener una imagen de dictadura. Entonces, en el contexto de la paz que se ha alcanzado luego del proceso de la constituyente, ya el escenario del Estado fallido, el Estado forajido, la crisis humanitaria que ellos quisieron crear, estos sectores, porque esto está planificado, digamos, por laboratorios, por tanques de pensamiento fuera del país para atacar, amenazar y desestabilizar a Venezuela. Sí. Pareciera entonces que le descuadra el juego la paz en nuestro país, les descuadra el juego las elecciones del 15 de octubre. Sí, porque el plan era que no hubiese elecciones el 15 de octubre. Era que no hubiese ni siquiera constituyente el 30 de julio. Porque el plan que había montado sobre Venezuela, y eso lo veníamos comentando con el compañero de Bogotá, era precisamente que el gobierno se hiciera aguas, pues, con todo el tema de las guarimbas y buscar ese pretexto internacional para una intervención en el país. Cosa que se diluye pues con la elección constituyente, y ese día hubo como una inflexión justo el 30 de julio del tema de la crisis que estaba montada sobre Venezuela,
al día posterior, en la cual eso ya no existía más. Nosotros, bueno, estamos participando en algunos eventos en Argentina precisamente de apoyo a Venezuela y pudimos ver esa transición. Y lo extraño de esto, Jarín, es que desde afuera la lógica en la que está en crisis, que está en una especie de medios internacionales, nunca cambió. Es decir, si bien a lo interno del país nosotros percibimos que hay tranquilidad, lo cierto es que hacia afuera, en los medios internacionales, en esa orquesta internacional de gobiernos neoliberales, pero también de los medios, en conjunción con esos gobiernos, esa lógica se mantuvo en el tiempo. Vamos a incorporar del Pedagógico de Bogotá, y la pregunta va dirigida a justamente una denuncia que hacía el presidente de la República hace algunos minutos. El presidente decía que las grandes agencias internacionales de noticias estaban invisibilizando la posibilidad, no la posibilidad, la realidad, que es que el 15 de octubre, dentro de un par de semanas, un poquito más, va a haber elecciones de gobernadores en Venezuela, por cierto, con la participación de candidatos que llamaron a la violencia en el país. Ahora, ¿qué se traen estas agencias internacionales con ocultar que en Venezuela existen unas elecciones que son inminentes ya? Bueno, claro que sí, Jarín. Pues desde Colombia vemos cómo la estrategia mediática que busca de alguna manera distorsionar la realidad de lo que ocurre en Venezuela precisamente para polarizar a la población en contra del proceso bolivariano y de Maduro particularmente. Es una estrategia que no solamente es en nuestro país, sino que es a nivel continental, ¿no? Como hay una guerra mediática que busca distorsionar la realidad, de pronto movilizar las emociones en contra del proceso bolivariano. Entonces, eso es algo que lo experimentamos cotidianamente en Colombia. Este intento de mostrar Venezuela como una dictadura, de mostrar cómo los niveles de vida son bajos, cómo hay problemas, y no mostrar, por ejemplo, cosas positivas como la constituyente, como la paz que se ha logrado mantener después de este evento. Entonces, sí es importante visibilizar cómo opera esta estrategia y Colombia fundamentalmente juega allí. Ahora, profesor, lo delicado de esta estrategia es lo que se pudiera estar buscando, porque cuando tú hablas solo mal de una persona, en este caso el presidente Nicolás Maduro, incluso ha denunciado que detrás de ese discurso de asesinar al propio presidente de la República. Presidente. Bueno, es importante, no hay que perder de vista, hay que tomárselo en serio. Es un análisis que da cuenta precisamente de cómo están las fuerzas en nuestra región y cómo la derecha y la ultraderecha se han alineado en una estrategia de ataque mediático, económico, político hacia Venezuela. Y Estados Unidos pues está controlando toda esta estrategia. Entonces es una estrategia un análisis que hay que tomarlo muy en serio. Ahora, que sí. Tú vienes de Colombia. Sí. Nosotros los venezolanos tenemos una visión de lo que está sucediendo aquí. A mí me gustaría la tuya, que has caminado por las calles, que has escuchado a la gente, que te has tropezado con una realidad. De Venezuela se dice que hay crisis humanitaria, que la gente no está comiendo, que la gente no tiene ni papel higiénico, que incluso hubo una campaña donde se prohibía supuestamente el uso de crema dental. Es decir, cosas que son inverosímiles, serían inverosímiles en cualquier contexto, pero que lamentablemente hay un sector de la población que lo cree. ¿Cómo analizas tú, desde el punto de vista de las ciencias sociales, ¿verdad?, la importancia que tienen estos mensajes negativos, constantes, frecuentes, que se están enviando a la población del mundo sobre Venezuela? Sí, particularmente como lo vivimos en Colombia. Diariamente nos bombardean con noticias sobre Venezuela, sobre la dictadura de Maduro, sobre el problema económico.
Y bueno, estar acá es una oportunidad importante porque permite dar cuenta de que la realidad es otra, ¿no? Que hace falta realmente estar acá para darse cuenta cómo funciona la democracia aquí, pues lo importante que es la parte de la política social. Entonces ha sido una oportunidad importante para mí. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista de las ciencias sociales, Colombia particularmente es un país que no está muy politizado, excepto en la polarización mediática que hay diariamente contra la izquierda, contra los procesos, pero más allá de eso, la posibilidad de una formación política, de un análisis político, no la hay. Y es muy fácil llegar a la gente que no está formada en este sentido. Y yo creo que desde ese lugar interpreto lo que pasa en Colombia. Hace falta mucha formación política y la formación principalmente la está haciendo la opinión pública. ¿Tú crees que logran sus objetivos entonces con ciertos sectores de la población que están menos politizados? En el caso no solamente de Colombia, sino analizándolo continentalmente. Claro que sí, en Colombia y continentalmente pues hay que reconocer que los medios juegan un papel muy importante en la formación de la opinión pública y son ellos los que llegan a grandes sectores de la población que, por ejemplo, por interés no se acercan, digamos, a estas discusiones desde otro punto de vista. Entonces, claro que sí se está logrando un objetivo al llegar a la gente y al entrar con representaciones que forman, con la movilización de las emociones desde el punto de vista de los medios. Ahora, Francisco, ¿se está preparando el ambiente, lo que llaman los especialistas en opinión pública, el clima de opinión internacional para una salida violenta en Venezuela? Yo creo que lo que se está orquestando es apoyar un sector de las oposiciones venezolanas, quizás el sector más radical, para que no vaya a esa elección. Creo que es lo que se está cocinando. Si bien, como tú dices, que sí está en el juego democrático de la oposición, pero hay otra parte que no. Y yo creo que en ese sector es que el que está retroalimentándose de nuevo, como estaba pasando antes de la elección constituyente. Es decir, el sector más radical es el que llevaba la batuta de dicho proceso, las protestas en las calles, las guarimbas y todo esto, y es el que ahorita quiere como retomar ese aire que quedó totalmente por el suelo después de la elección, con esa contundencia de más de 8 millones de votos. Eso es lo que está ahorita planteándose antes del 15, es decir, que vamos a ver estas protestas en la calle quizás con más contundencia, de focos, por supuesto, de focos que van a ser muy visibles a través de los medios internacionales, en Colombia, en Argentina, en Brasil, que es la orquesta internacional, ¿no? Por cierto, queríamos hacer la denuncia, puntualmente. Un medio de comunicación, o por lo menos así lo llaman, un medio de propaganda de guerra llamado NTN 24, a quien acusamos y denunciamos por estar a través de las redes sociales con un periodista venezolano, que se hace llamar venezolano, que acompaña extrañamente todas las manifestaciones violentas que hay en Caracas. Allí está él, con ese objetivo, haciendo ese trabajo. Y nosotros, desde aquí, creo que es importante, porque una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es que hayan mercenarios de la comunicación que le pagan en dólares para que estén exacerbando la violencia en Venezuela. Creo que es un momento en el cual los venezolanos ya tenemos suficiente dolor. Sí. Es lo que ha sucedido. El papel de los medios de comunicación en la exacerbación de la violencia, Francisco, ¿cómo lo ves tú, tomando en cuenta que los medios fueron un factor fundamental en generar ese clima de odio en el cual están inmersos algunos de estos muchachos, niños que salen a las calles, algunos pagados, pero otros no? Sí. A ejercer estos niveles de violencia. Claro, eso también tiene que ver con, recuerda que la juventud por naturaleza es rebelde, y tiene que ver también con la falta de formación política que dice un poco el compañero de Colombia, Cristian, porque mientras más joven y esa rebeldía que se expresa allí, pues es fácil de ser cooptado por los sectores más radicales para utilizarlos como carne de cañón contra un gobierno X, en este caso pues Venezuela. Y yo creo que eso también de alguna manera está fomentándose en los países como Argentina, por ejemplo. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en algunos eventos allá
y pudimos ver cómo el gobierno de Macri, ¿verdad?, en conjunción con medios de comunicación, utiliza el tema Venezuela como una especie de mampara, como una pantalla o cortina de humo para tapar, por un lado, digamos, el desmantelamiento de las políticas progresistas de estos años que hubo, pero también por el otro para desmantelar las políticas de integración que se fomentaron desde Venezuela, gobiernos como el de Chávez, también gobiernos como el de Cristina y de Néstor Kirchner. Entonces es una doble dimensión que está pasando de esa problemática a lo interno de Argentina, y los medios juegan su papel estelar allí, donde hacen pues esa cortina para tapar lo que realmente pasa en Argentina, que es una crisis tremenda. No quisiera comprometerte, porque a lo mejor no es tu tema, digamos, de fortaleza, ¿no? Pero como docente universitario, ustedes han analizado, han estudiado el papel de los medios de comunicación en Colombia, que constantemente están invisibilizando las luchas del pueblo colombiano, llenándole, digamos, la cara al pueblo colombiano de shows, de chistes, de novelas, de narconovelas, de grandes personajes, de coproducciones entre Estados Unidos y Colombia, pero no hablan de los temas esenciales de los colombianos y mucho menos de los temas esenciales de los pueblos latinoamericanos. Ese papel que juegan los medios de comunicación en Colombia. Sí, para entender el problema de los medios de comunicación en Colombia es preciso entender quiénes son los dueños de los medios, ¿no? Particularmente... Y esa era la respuesta que quería, ¿sabes? Sí, claro que sí, ese es el punto. ¿Quiénes son los dueños de los medios, no? Entonces tenemos al grupo Ardila Lule, sí, que son propietarios de muchas empresas en Colombia, y entre ellas el canal RCN, y el grupo Santo Domingo, que es propietario de toda la cadena Caracol. Estos dos sectores se han caracterizado por estar siempre muy cercanos, en un primer momento al uribismo, ¿sí?, y en un segundo momento, ahora, al santismo. Entonces, es importante tener en cuenta eso. La agenda mediática que se va a manejar siempre va a circular alrededor de este tipo de intereses. Y los medios pues van a mostrar precisamente una agenda donde se trata de especificar ciertos enfoques de un problema que sean coherentes con la agenda que maneja el propio gobierno. Entonces eso es importante. O que manejan los grupos de poder, claro, los grupos oligárquicos que predominan en sus intereses económicos en la escena política de Colombia. Así es, así es. Y es importante hacer este análisis de cómo los dueños de los medios generan ciertas agendas alrededor de un programa político. Entonces, tal cosa como objetividad del medio de la noticia no lo vemos, porque lo que hay es, se acomodan las agendas mediáticas a los intereses del gobierno, y ellos siguen pues moviendo las representaciones sociales y vehiculando ciertas emociones hacia la población, haciéndole ver qué es la realidad, cuando realmente es una producción desde el punto de vista de la agenda del medio. Cristian, aquí en Venezuela hay una cantidad de venezolanos que incluso piensan irse a Colombia. Sí. Yo te pregunto a ti como colombiano, me gustaría tu respuesta como colombiano, que quieres tu país, que eres nacionalista, que tienes una identificación con tu patria, como debemos tenerla cada uno de nosotros. Un país que tiene, digamos, las políticas sociales, la protección social que tiene Venezuela, ¿puede compararse con una forma de gobierno como la que existe en Colombia? Bueno, pues vuelvo de nuevo. Al estar aquí, yo evidencio otras realidades que es muy difícil verlas desde Colombia, ¿no? El tema de la política social, aunque ya lo conocía, bueno, verlo es importante, y darse cuenta que finalmente es un país que ofrece muchas oportunidades. Porque el tema de la migración es un derecho, ¿no? Y las personas se van, digamos, buscando mejorar sus condiciones de vida, sea cuales fueran. Los venezolanos particularmente que llegan allá se insertan en el sector informal, entonces tampoco uno entiende cómo una, por ejemplo, y de tener otras oportunidades, vaya a vincularse a un sector informal donde se está expuesto a la sobreexplotación, a la violencia, que es lo que ha pasado con muchos venezolanos que van a insertarse allá. ¿Pueden encontrar los venezolanos mejores condiciones en Colombia que en Venezuela?
Yo creo que Venezuela tiene oportunidades importantes para su población. Colombia seguramente le ofrecerá otras en términos de, por ejemplo, de capacidad adquisitiva, este tipo de cosas, pero de nuevo, o sea, si se va para allá a insertarse en ese sector que puede representar en algún momento mayor capacidad adquisitiva, pero igualmente la persona está desprotegida de sus derechos sociales, ¿no?, del acceso a la salud, del derecho a la educación, esas cosas por las que nosotros tenemos que pagar y que de pronto las personas que están acá no lo valoran así, pues porque para ellos siempre ha sido de esta manera, ha sido algo gratuito. En cambio, uno que viene de un país donde hay que pagar por la salud, por la educación y por otras cosas, entiende cuál es la brecha que hay allí. Ahora, Colombia, y por eso estamos hurgando en Colombia también, sí, porque son hermanos. Prácticamente hay una frontera que pudiera desdibujarse perfectamente. Sí. Sin embargo, este territorio ha sido usado desde hace mucho tiempo para establecer las bases que amenazan a Venezuela. No solamente las bases militares, se trata también de campañas de odio, campañas de xenofobia. ¿Qué hay detrás? ¿Qué se busca con estas campañas de xenofobia y con este uso que se hace de Colombia para amenazar a Venezuela? Es como que nosotros los venezolanos fuésemos una especie de enemigos para ellos. Es decir, nosotros pasamos una anécdota bien extraña, porque yo estaba precisamente en Colombia y coincidimos con el Congreso de la FARC y nos vimos con Cristian allá en Bogotá y nos montamos en el Transmilenio. Allí en Bogotá no hay metro como acá, sino el Transmilenio, que es un transporte superficial. Y nos para un muchacho, entonces me escuchaba hablar y denotó mi acento, que era de aquí de Venezuela, y me dice: uy, parce, ¿por qué Trump no se mete de una vez allí, asesina ahí a Maduro, parce? Y le decíamos: pero compañero, ya va. No, es que el RCN lo dicen los medios, pero ya va, hay otras formas de tener la información, y es que la que les llega a ellos es prácticamente la de los medios, no hay otra. Es decir, son estos canales y estas radios que existen allá que mancillan, pero cada segundo la cabeza de la gente. O sea, es una cosa, y también está pasando en Argentina, ojo. Antes de los Kirchner no pasaba eso, pero después de Macri y estos últimos meses, quizás estos últimos años, se ha acentuado tremendamente contra Venezuela. Es decir, por eso sacaron Telesur también, mira, para que no haya esa otra visión. O sea, yo la Argentina que conocí cuando estudié allá en el año 2009 y esta que vi ahora con Macri es una cosa muy distinta. Es decir, el nivel de vida está por el suelo, la gente no vive esa lógica del porteño de salir todas las noches. Y tú prendes el televisor, cualquiera de esos canales, o escuchas la radio, y lo de Venezuela es una cosa que es como las 24 horas. Medios de comunicación, programas de entrevistas, así como este, politólogos analizando, los músicos, los programas culturales. Prácticamente todo el sistema de medios está enfocado en el tema Venezuela. Y vemos también que esa migración, de la cual habla Cristian un poco allá en Colombia y en Argentina, tiene también su correlativo, donde hay una migración también que está siendo controlada. Yo lo que veo es que a partir del ascenso de Macri al poder en el 2015, hubo un acuerdo con los sectores más radicales de la oposición aquí en Venezuela, donde hay migraciones que, si bien hay gente que se va porque tiene esas necesidades económicas, pero también tiene que ver con que se busca una especie de oportunismo para poder cooptar ese descontento que hay aquí adentro de Venezuela. ¿Y qué hacen? Se van a la embajada de Venezuela y a protestar cada rato. ¿Piensas tú que buscan capitalizar eso a esos sectores para ponerlo a jugar a favor de ese clima de opinión internacional, claro, que quieren jugar contra Venezuela? Mira, un hecho concreto político, en la política. El día que estuvo Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, allá en Argentina y se reunió con Macri, ese mismo día se había reunido con un grupo de inmigrantes venezolanos y tú ves claramente que hay grupos que se han ido y que hacen militancia política, activismo, contra Venezuela, pero también contra los propios argentinos que tienen una visión progresista de la realidad. Es decir, tienen esa doble dimensión donde dice: no, es que vamos a ayudar a los venezolanos, que vengan todos porque lo vamos a ayudar al país, pero resulta que el DNI, que es el Documento Nacional Argentino, que antes te lo daban por 2 años solamente para estudiar o para trabajar, ahora te lo dan por 6 meses. La otra cuestión, sí, él dice: no, vengan al país que vamos a ayudar, pero las aerolíneas argentinas, todos los vuelos de Venezuela fueron suspendidos. Entonces es un doble discurso barato que mucha gente se lo trae, cuando llegan allá quedan atrapados en el país, y si quieren volver a Venezuela, no sé si irán a venir por tierra o como dice San Martín, en burro, porque por los vías, digamos, las aerolíneas están cercadas en Argentina. Es decir, el gobierno con
Latina está en Argentina. Colombia es como le secunda, pero en este momento creo que el ojo del huracán está enfocado en el gobierno de Macri y sus asesores políticos como Jaime Durán Barba y esta telemarketing político internacional que está en este momento enquistado en América Latina. Ahora, nosotros vamos a hacer una pausa, pero es importante hablar del contexto internacional, tú que eres experto en integración, Sí. porque la República Bolivariana de Venezuela, no solamente con Bolívar, también con Chávez, retomó los proyectos de integración. Y una de las cosas que no le perdonan a Hugo Chávez es que después de él vinieron las Cristina, los Fernando Lugo, los Evo Morales, los Rafael Correa, y ya estaba Luis Ignacio Lula da Silva. Lo cierto es que tanto en Argentina como en Brasil, digamos, los movimientos progresistas que se acercan a la izquierda, con Lula y con Cristina, están así de retomar el poder. Y esto puede descuadrarle el juego a los Estados Unidos de Norteamérica con sus planes en América Latina. Esto lo vamos a analizar en la próxima parte en este programa especial con nuestros invitados. Ya venimos. Ya vuelve, programa especial. Creamos espacios para la convivencia y consolidación de los territorios de paz. Luchamos por la erradicación de la violencia contra las mujeres. Hacemos valer nuestros derechos. Luchamos por la construcción de una patria segura, justa e igualitaria. Mujeres por la paz y por la vida. El color de nuestra piel Tu abuela hace las mejores tortas de chocolate. ¡Qué ricas las tortas de la abuela! Así nos va a quedar la de tu papá si seguimos su receta. La mezcla del molde y a hornear con la llama azul. ¿La llama azul? Eso sí es seguro, mam. Seguro, seguro le va a encantar a tu papá. Es el más hermoso pa' que lo sepa, compay. Se le para el más sabroso como mi pueblo no hay. Mi pueblo es el más hermoso pa' que lo sepa, compay. Se le para el más sabroso como mi pueblo no hay. Siempre estoy y siempre voy, pa'lante voy, sépalo bien, la paz de hoy yo la logré, así será y seguiré, ay por mi causa. Siempre estoy, siempre voy, merengue de hoy. Otro. Empleo de los recursos económicos, de una solución económica que genere programa
relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales